Saludos a todos amigos, Evangelion desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día sábado 10 de mayo del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. Sábado y el béisbol lo sabe. En la jornada sabatina tuvimos una paliza histórica de los Padres de San Diego a los Rockies de Colorado. También tuvimos a los Medias Rojas de Boston dándole una manita a los Reales de Kansas City, los Rangers a los Tigres, el blanqueo de las Cascabeles a los Dodgers y sobre todo un toma y dame entre los Atléticos y los Yankees junto a los Rojos y los Astros. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada sabatina de la MLB. Empezamos con los Cardenales de San Luis venciendo 4-2 a los Nacionales de Washington después de marcar 4 carreras en el segundo episodio. La victoria se la llevó André Payante, perdió Trevor Williams y el rescate fue para Ryan Helsley. Actuación de los venezolanos. Por los Cardenales, Wilson Contreras se fue de 2 nada con anotada y Pedro Páguez se fue de 3-1 con remolcada y anotada. Por los Nacionales, Keibel Ruiz se fue de 4-1. Actuación de los latinos. Por Washington, José Tena se fue de 4-2 con anotada y desde el montículo, José Ferrer lanzó una entrada de relevo. En 11 entradas, los Bravos de Atlanta vencieron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh. La victoria se la llevó Scott Blewett y la derrota fue para Shea Sugar. Actuación de los latinos. Por los Bravos, falló en todos sus turnos a Alex Verdugo, mientras que Marcell Ozuna se fue de 4-1. Ozzy Albies falló en todos sus turnos, mientras que Rafael Montero lanzó 2 tercios y Daisbel Hernández una entrada y un tercio. Por los Piratas, O'Neil Cruz se fue de 4 nada con anotada y Elvis Peguero falló en su único turno. Y Liober Peguero falló en su único turno. Alexander Canario se fue de 4-1, mientras que Denis Santana lanzó una entrada de relevo. Los Yankees de Nueva York, a pesar de los 2 cuadrangulares del juez Aaron Judge, sucumbieron 11-7 ante los Atléticos, con 5 de esas 11 carreras llegando gracias a Shea Langeliers. La victoria fue para Grant Holman, la derrota fue para Fernando Cruz y el rescate para Mason Miller. Actuación de los venezolanos. Por los Yankees, Osvaldo Cabrera se fue de 1 nada con boleto y Oswald Peraza se fue de 3-1 con par de remolcadas, cuadrangular y anotada. Mientras que por los Atléticos, Johnny Pereira se fue de 3-1 con par de anotadas. Actuación de los latinos. Continuando por los Atléticos, Luis Urías se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada y Miguel Andújar se fue de 4-1. Por los Yankees, Jason Domínguez se fue de 3 nada con anotada y Pablo Reyes se fue de 2-1. Fernando Cruz lanzó 2 tercios permitiendo trío de carreras para llevarse el revés. Los Mantarrayas de Tampa Bay dejaron en el terreno 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee con sencillo de Travis Jankowski que impulsó a Cameron Misner con la carrera del gane. Ganó Pete Fairbanks y la derrota fue para Grant Anderson. Actuación de los venezolanos. Por los Cerveceros, Jackson Chourio se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada y William Contreras falló en todos sus turnos. Actuación de los latinos. Por los Cerveceros, Abner Uribe lanzó una entrada de relevo. Por los Mantarrayas, Yandy Díaz falló en todos sus turnos. Jonathan Aranda se fue de 4-1 con anotada y Junior Caminero se fue de 4-1. Manuel Rodríguez y Edwin Uceta lanzaron una entrada de relevo cada uno. Los Rangers de Texas con par de cuadrangulares de Corey Seager, incluyendo 3 solitarios entre Josh Mead, Evan Carter y Jock Peterson, vencieron 10-3 a los Tigres de Detroit. La victoria se la llevó Jacob deGrom y perdió Jack Flaherty. Actuación de los venezolanos. Por los Tigres, Gleyber Torres se fue de 3-1 con remolcada. Actuación de los latinos. Continuando por Detroit, Andy Ibáñez falló en su único turno mientras que Tomás Nido se fue de 3-1. Por los Rangers, Adolis García se fue de 4 nada con par de remolcadas y Ezequiel Durán se fue de 1-1 con anotada. Filadelfia, con un rally de 6 carreras en el 8º episodio, venció a los Guardianes de Cleveland 7-1, apoyados también con una labor monticular del abridor Ranger Suárez, quien se fajó en un duelo de picheo de 7 entradas con Tanner Vive.
Suárez fue capaz de mantener a raya a los guardianes, limitándolos a 3 incogibles y abanicando a 5 para llevarse la victoria, mientras que Tanner Vive perdió el duelo tras permitir 5 hits y una carrera en 7 entradas de apertura. Actuación de los venezolanos. Por Filadelfia, Ranger Suárez lanzó 7 entradas propinando 5 ponches para llevarse su primera victoria de la campaña, mientras Carlos Hernández lanzó una entrada de relevo. Y por los Guardianes, Gabriel Arias anotó la única carrera de todo el partido. Actuación de los latinos. Continuando por los Guardianes, José Ramírez se fue de 3-2, mientras que Carlos Santana se fue de 3-1 con remolcada, remolcando la única carrera guardiana en todo el partido. Ángel Martínez falló en todos sus turnos. Por Filadelfia, Edmundo Sosa se fue de 4-1 con remolcada. Con un rally de 10 carreras en el primer episodio, los Rojos de Cincinnati, a pesar de la reacción tardía de 6 carreras de Houston, lograron pulverizar a los Astros 13 carreras por 9. La victoria se la llevó Graham Ashcraft y la derrota fue para Lance McCullers Jr. Actuación de los venezolanos. Por los Astros, José Altuve, quien se fue del partido por problemas físicos, anotó una carrera y se fue con boleto. Actuación de los latinos. Por Houston, Jeremy Peña se fue de 6-3 con par de remolcadas y anotada. Isaac Paredes se fue de 4-2 con remolcada y anotada. Yanier Díaz se fue de 4-2 con par de remolcadas. Y por los Rojos, Eli de la Cruz se fue de 5-1 con cuadrangular, 4 remolcadas y anotada. Santiago Espinal se fue de 4-1 con anotada. Con cuadrangulares de Trevor Story y Carlos Narváez, los Medias Rojas de Boston, junto a un picheo oportuno de 7 entradas de Garrett Crochet, vencieron 10 carreras por 1 a los Reales de Kansas City, con la victoria yendo a las manos de Crochet y perdiendo Cole Ragans. Actuación de los venezolanos. Por Boston, Wilber Abreu falló en todos sus turnos y Carlos Narváez se fue de 4-3 con cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas. Por Kansas City, Salvador Pérez se fue de 4-1, al igual que Michael García, y Freddy Fermín falló en todos sus turnos. Ángel Serpa lanzó una entrada de relevo permitiendo par de cuadrangulares. Actuación de los latinos. Por Boston, Jarren Duran se fue de 5-2 con remolcada y par de anotadas. Rafael Devers se fue de 4-4 con trío de remolcadas y anotada. Y Serán Rafaela se fue de 5-2 con par de anotadas. Los Marlins de Miami vencieron 3 carreras por 1 a los Medias Blancas de Chicago. La victoria fue para Calvin Faucher, la derrota para Jordan Lasher y el rescate para Jesús Tinoco. Actuación de los venezolanos. Por los Marlins, Javier Zanoja se fue de 4-2. Jesús Tinoco cerró el noveno por la vía del 1-2-3 para llevarse su tercer salvamento de la campaña, mientras que Lenín Sosa por los Medias Blancas se fue de 4-2. Actuación de los latinos. Por los Marlins, Jesús Sánchez, Agustín Ramírez y Ronnie Simón fallaron en todos sus turnos. Eduard Cabrera, por su parte, lanzó 5 entradas de apertura propinando par de ponches, permitiendo una carrera, pero se fue sin decisión. Por los Marlins, Edgar Cuero falló en todos sus turnos. Por su parte, los Cachorros de Chicago vencieron 6 carreras por 5 a los Mets de Nueva York, a pesar de que por los Mets Brett Baty soltó par de cuadrangulares remolcando todas las 5 carreras neoyorquinas. La victoria se la llevó Kate Horton, la derrota fue para Tyler Megill y el rescate para Porter Hodge. Actuación de los venezolanos. Por los Mets, Luis Ángel Acuña falló en todos sus turnos, al igual que Francisco Álvarez. Y por los Cachorros, Daniel Palencia lanzó una entrada de relevo. Actuación de los latinos. Continuando por los Cachorros, Miguel Amaya se fue de 4-1 con par de remolcadas. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 4-1 y Juan Soto falló en todos sus turnos. Desde el montículo, Huáscar Brazovan lanzó una entrada y 2 tercios. Génesis Cabrera lanzó 2 tercios y Edwin Díaz lanzó una entrada de relevo. En un partido que se definió por medio de cuadrangulares, los Mellizos de Minnesota con cuadrangular de 2 carreras de Trevor Lanners vencieron 2-1 a los Gigantes de San Francisco. Por los Gigantes se fue para la calle Elio Ramos. Ganó Joe Ryan, perdió Logan Webb y el rescate fue para Joan Durán. Actuación de los venezolanos. Por los Gigantes, Wilmer Flores falló en todos sus turnos. Actuación de los latinos.
Continuando por los gigantes, también falló Willy Adames. Elio Ramos se fue de 3-3 con cuadrangular, doble, remolcada y anotada, y Randy Rodríguez lanzó una entrada de relevo, yéndose por la vía del 1-2-3. Por los mellizos, Carlos Correa y Willy Castro se fueron de 3-1 cada uno, mientras que Cristian Vázquez se fue de 2-0 con anotada. Joan Durán cerró el noveno con un ponche para llevarse su séptimo salvamento del año. Las Cascabeles de Arizona se desquitaron del cuadrangular de Shohei Ohtani del viernes con vuela cerca de Eugenio Suárez, con Suárez soltando su 12º vuela cerca de la campaña en la victoria 3-0 ante los Dodgers. La victoria se la llevó Corbin Burns, perdió Dustin May y el rescate fue para Reed Nelson, actuación de los venezolanos. Por las Cascabeles, Eugenio Suárez se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada. Gabriel Moreno se fue de 4-1. Actuación de los latinos. Por los Dodgers, Andy Pagues se fue de 4-1 y Kike Hernández falló en todos sus turnos. Por las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 4-1 con remolcada y anotada y Gerardo Perdomo falló en todos sus turnos. En una paliza histórica, o en términos de fútbol, goleada histórica, los Padres de San Diego aplacaron a los Rockies de Colorado 21-0, respaldado con una labor monticular de Stephen Colleck, incluyendo los bates de sus compañeros, con 5 cuadrangulares que se dividieron de la siguiente manera: Gavin Sheets, Jake Cronenworth, Jason Hayward y Xander Bogaerts y Fernando Tatis Jr. La victoria se la llevó Colleck y la derrota fue para Bradley Blalock. Actuación de los venezolanos. Sarraez se fue de 7-3 con trío de remolcadas y par de anotadas. Elías Díaz se fue de 5-3 con trío de anotadas. Actuación de los latinos. Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-2 con cuadrangular, trío de remolcadas y trío de anotadas. Manny Machado se fue de 3-2 con remolcada y par de anotadas. José Iglesias se fue de 2-1 con anotada. Por los Rockies, Adael Amador falló en todos sus turnos y Juan Mejía lanzó una entrada y un tercio de relevo. Bradley Blalock se llevó la mayor parte de castigo en todo el partido tras lanzar 3 entradas y 2 tercios al permitir 13 hits, 12 carreras, par de boletos, un ponche y trío de cuadrangulares. Mientras tanto, los angelinos de Anaheim vencieron 5-2 a los Orioles de Baltimore. Ganó Jack Kochanovich y perdió Kyle Gibson. Actuación de los venezolanos. Por los Orioles. Por los angelinos, Luis Rengifo se fue de 3-0 con remolcada. Actuación de los latinos. Continuando por Anaheim, Joan Moncada se fue de 2-1 con remolcada y anotada. Matthew Lugo se fue de 4-1 con remolcada. Y José Fermín lanzó una entrada de relevo. Por Baltimore, Ramón Laureano se fue de 1-1 con cuadrangular, remolcada y anotada. Y Emmanuel Rivera se fue de 4-1. Jorge Mateo falló en todos sus turnos. Cionel Pérez lanzó un tercio. Y para cerrar la jornada, los Azulejos de Toronto vencieron 6-3 a los Marineros de Seattle. Ganó Mason Fluharty, la derrota fue para Carlos Vargas y el rescate para Jeff Hoffman. Actuación de los latinos. Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. falló en todos sus turnos y Alejandro Kirk se fue de 5-4. Por Seattle, Jorge Polanco falló en todos sus turnos. Julio Rodríguez se fue de 4-1 con anotada y Randy Arozarena se fue de 4-1 con remolcada. Leury Taveras se fue de 3-1 con remolcada. Desde el montículo, Carlos Vargas lanzó 2 tercios, llevándose su segundo revés de la campaña. Y pasando a la actuación de los venezolanos, Eduard Bazardo lanzó una entrada y un tercio de relevo. De esta manera cerramos con la jornada de sábado de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. Los Yankees de Nueva York aún ostentan la punta de la división este con récord de 22-17, mientras los Medias Rojas de Boston están a 2 juegos de la punta. Los Azulejos de Toronto están terceros con récord de 19-20 a 3 juegos de los Yankees. Por 4 juegos se están acercando los Mantarrayas de Tampa Bay y los Orioles de Baltimore continúan últimos.
En la división central, los Tigres de Detroit aún continúan con la presión de los Guardianes y de los Reales de Kansas City, que están a 2 juegos y medio. A 6 juegos se acercan los Mellizos de Minnesota, mientras que últimos continúan los Medias Blancas de Chicago. En la división occidental, Seattle lidera por 2 juegos de diferencia sobre los Atléticos, con los Astros de Houston volviendo a jugar para 500. Los Rangers de Texas están cuartos con récord de 19-21, mientras que los Angelinos de Anaheim ocupan el último lugar. Liga Nacional, tabla de posiciones. Los Mets de Nueva York están viendo su liderato reducido a juego y medio sobre los Phillies de Filadelfia. Filadelfia se está acercando con récord de 23-16. A 5 juegos y medio se están acercando los Bravos de Atlanta en la tercera colocación. Cuartos están los Nacionales de Washington y últimos los Marlins de Miami. En la división central, los Cardenales de San Luis están a 2 juegos de los Cachorros de Chicago, mientras que los Rojos de Cincinnati están a 3 juegos y medio. A 4 se acercan los Cerveceros de Milwaukee y a 10 los Piratas de Pittsburgh. En la división occidental, hay una diferencia de 8 puntos de porcentaje entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, con los Padres recuperando la punta de la división. A 2 juegos se están acercando los Gigantes de San Francisco, a 5 las Cascabeles, mientras que los Rockies están a 19 juegos y medio de la punta. Día de las Madres, domingo de béisbol. Para pasar un día especial con nuestras madres disfrutando la emoción del béisbol de las Grandes Ligas, qué mejor forma de darles ese regalo a partir de las 2:05, el almuerzo criollo, comenzando la jornada Cachorros contra Mets. A la 1:35 vamos a tener un doblete, Cardenales contra Nacionales y Bravos contra Piratas. A la 1:40, Rangers contra Tigres y Milwaukee contra Tampa Bay. A las 2:10 tendremos un cuarteto, Rojos contra Astros, Boston contra Reales, Gigantes contra Mellizos y Marlins contra Medias Blancas. 1 hora después, Padres contra Rockies. A las 4:05, Yankees contra Atléticos. 2 minutos más tarde, Baltimore contra Anaheim. A las 4:10, Dodgers contra Cascabeles, Marineros contra Azulejos y cerraremos a las 7:10, Phillies contra Guardianes. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. Recuerden, no se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios, que los estaré leyendo. Les dejaré likes y corazones y sobre todo compartan el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, que nos ayudan mucho. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más resúmenes del béisbol de las Grandes Ligas. Yo soy Evangelion desde la unidad de base 1 y nos vemos en el próximo resumen. Buenas noches, bendiciones a todos.